Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles la bienvenida a este culto dominical a cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus casas. Pero también quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de las diferentes iglesias hijas, de la iglesia en San Jerónimo, de la iglesia en Margen Derecha, de la iglesia de Cachona y también de la iglesia en Puno. Bienvenidos, que Dios los bendiga rica y abundantemente en este domingo, en este culto dominical. Vamos entonces ahora, para poder empezar este tiempo, a entregar en las manos de Dios la alabanza, su palabra y todo este culto. Amén. Amado Dios, quiero ponerte en tus manos, Señor, este tiempo. Quiero, Señor, pedirte que tú puedas alegrar nuestros corazones, Señor. Que tú puedas poner la disposición en nuestros corazones de poder alabarte, de poder adorarte, de poder también escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Permite, Señor, que tu palabra nos alimente. Permite también, Señor, que tu palabra pueda, Señor, ingresar, Señor, y fundamentarse, Padre, en nuestras mentes. Te dejamos todo este tiempo, Señor, todo este culto en tus manos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oro así. Amén, amén, amén. Ahora vamos a dar el pase a Javier para que pueda dirigirnos con unas alabanzas a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor en esta mañana y vamos a declarar que somos el pueblo de Dios, su pueblo escogido. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos todos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu palabra por doquier, donde estemos, a
tiempo y fuera de tiempo, Señor. Aleluya, Padre. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio. Somos tu pueblo, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gloria a ti, Padre, por siempre. Y tú pagaste un alto precio, Señor, allá en la cruz del Calvario, Padre, con el propósito de que estemos unidos siempre, Señor, en tu presencia, como iglesia, Señor. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia
todo tu pueblo, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Bendito es tú. Tú eres incomparable, Señor. No hay nadie como tú. No lo hay. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, por la salvación que has derramado. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Todo el honor, toda la gloria y toda nuestra alabanza son para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
El tema para hoy, permaneciendo unidos. Vamos ahora a pasar a otros libros de la Biblia para poder estudiarlos, Primera y Segunda de Corintios. Esos libros fueron escritos por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero, permaneciendo ahí durante 1 año y medio. Es decir, nuestros amados hermanos de la iglesia de Corintio tuvieron el privilegio, tuvieron la bendición de escuchar, de aprender y de ser enseñados por el gran apóstol Pablo. La primera carta a los Corintios fue escrito para poder responder a algunas preguntas y algunas problemáticas que también estaba viendo en esta iglesia. Es así que Pablo, estando ya lejos de la iglesia, se enteró de estos problemas, de estas problemáticas. Para poder ver nuestro tema de hoy, permaneciendo unidos, vamos a leer los textos de 1 Corintios 1 del 10 al 17. Leemos entonces. Dice Pablo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunas de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo, a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fueron de estos. No recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Amén. Vamos a ver entonces, como les decía, el tema permaneciendo unidos a través de este precioso pasaje que acabamos de leer. Es así entonces que uno de los primeros temas que vemos aquí en la carta de 1 Corintios justamente es un problema. Es un problema bastante importante o fundamental que se estaba dándose aquí en la iglesia de Corinto. Y esto eran las divisiones o los grupitos que estaban dándose o que estaban viendo dentro de la iglesia. Pasa que en la iglesia de Corinto habían ido a visitar muchos líderes y también apóstoles. Uno de ellos era el apóstol Pablo, que ya les había dicho, el cual había fundado la iglesia y había permanecido 1 año y medio junto con ellos, pero luego él tuvo que retirarse de la iglesia para poder ir y seguir cumpliendo la misión que Dios le había dado de fundar otras iglesias y de llevar el evangelio de Dios a los gentiles. Sin embargo, también hubo otros, ¿no? Estuvo el gran líder, un líder bastante o muy reconocido en el primer siglo, Apolos. También había ido a visitar a esta iglesia el apóstol Pedro. Es así entonces que los hermanos de la iglesia habían elegido a sus líderes favoritos, como si se tratase de partidos políticos. Entonces algunos decían: yo soy seguidor de Pablo. Otros decían: no, yo soy seguidor de Apolos. Otros decían: no, yo soy seguidor de Pedro. Y había un grupo que decía: no, yo soy seguidor de Cristo. Entonces se habían formado pequeños grupos en la iglesia, ¿no?, a los cuales ellos tenían por líder, tenían como la meta de su admiración a algunos apóstoles y algunos líderes que habían ido a visitarlos. A eso entonces Pablo, al escuchar eso, Pablo los exhorta
Y Pablo les dice en el capítulo, vamos a volverlo a leer, en 1 Corintios 1:10, les dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La Reina Valera dice que todos tienen que hablar una misma cosa. Otras versiones dice tienen que ponerse de acuerdo. Pero aquí dice, ¿no?, que tengamos que tener un mismo pensar o también tener una sola mente. Eso también lo vamos a ver en 1 Corintios 2:16. Lo vamos a ver. Dice 1 Corintios 2:16 lo siguiente: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dice, para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, dice, tenemos la mente de Cristo. Y a eso justamente Pablo exhorta, a que puedan tener un mismo hablar, a que puedan tener una misma mente, a que puedan tener la mente de Cristo. ¿Pero qué significa que todos tengan que hablar una misma cosa, que todos tengan que tener una sola mente? ¿Qué significará eso? ¿No? Que todos tengan que, de repente, que en su forma de hablar, todos igualitos. No. Cuando Pablo dice que todos tengamos que tener un mismo hablar y tengamos que tener una misma mente, significa que nuestras mentes, como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de una iglesia, tiene que estar enfocado en uno solo. Tiene que estar enfocado en una sola cosa. Y ese uno solo es Cristo Jesús. Y no estar enfocado en personas. Y no estar enfocado en algunas otras cosas, algunos otros detalles, sino enfocados en Cristo Jesús. También significa que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Significa que nuestra mente tiene que estar enfocada en los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Y uno de los propósitos que Dios tiene para su iglesia es justamente llevar el mensaje de salvación a los que aún no lo conocen. Llevar el mensaje de salvación a los que están perdidos. Tener la mente de Cristo significa que tengo que estar enfocado en el propósito que Dios tiene para mi vida. Significa que tengo que estar enfocado en el propósito que Dios tiene para la iglesia, para mi familia y para mí. Tener la mente de Cristo significa que tengo que aprender a pensar como piensa Cristo. Y el pensamiento de Cristo se ha caracterizado en pensar en el servicio con humildad. Cristo dijo que Él había venido a servir y a dar, no a ser servido y no a recibir, sino a servir y servir con humildad. Cristo ha sido el más grande ejemplo de líder siervo. Tener entonces o pensar como Cristo significa tener las actitudes que tuvo Cristo en cuanto a los hermanos. Actitudes de amor, de perdón, actitudes de humildad. Entonces fue una de las cosas primeras que el apóstol Pablo exhortó a los corintios, de pensar o de hablar una misma cosa, que nuestro hablar, nuestro pensar vaya en una sola dirección, o nuestros pensamientos. Y eso, si nuestros pensamientos van en una sola dirección, que es a Cristo Jesús, va a producir también un hablar o un mismo hablar, aunque seamos diferentes, aunque lo formulemos, aunque nuestra forma de hablar podamos formular de diferentes formas, pero nuestro hablar va a tener una sola dirección, porque tenemos una sola mente enfocada en Cristo, una mente, o tenemos la mente de Cristo. La segunda exhortación
que hace Pablo a los corintios es que les dice que no haya divisiones entre vosotros. Y también nos dice Mateo 12:25 lo siguiente. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Así es que la palabra dividido aquí significa cisma, rotura, significa una grieta. Y es que las divisiones son tan peligrosas en la iglesia, incluso en la familia. Son tan peligrosas en cualquier institución que llevan a la destrucción de la iglesia, llevan a la destrucción del hogar, llevan a la destrucción de cualquier grupo humano o de cualquier organización. Y a eso justamente Pablo decía, de que no haya divisiones entre ustedes, no haya esa grieta, no haya ese cisma, no haya esa rotura en la iglesia, sino que más bien permanezcan todos unidos, en unidad. Y así, si hacemos alusión al primer punto, en unidad de pensamiento, que nuestros pensamientos y que nuestro hablar sean dirigidos a Cristo Jesús. Así es que una de las cosas entonces también que tenemos, si seguimos en esta línea, es trabajar, permanecer y poner todo de nosotros para que no hayan divisiones en la iglesia. Y justamente las divisiones las contiendas, los celos y las discusiones llevan a las divisiones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver entonces ahora cuáles serán las causas de las divisiones. Para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 de los versos del 1 al 4. Nos dice lo siguiente: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya, y lo que ya me había adelantado, mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? Pregunta Pablo. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Nos dice entonces aquí Pablo. Entonces vamos a ver ahora un poquito sobre las causas de la división. Nos dice el apóstol Pablo que las causas de la división es la inmadurez espiritual. Y les dice Pablo a los corintios: ustedes siguen igual de inmaduros como cuando yo les he dejado. Cuando yo los he encontrado, claro, eran unos, los compara, ¿no? Les dice, ustedes eran unos bebés espirituales, ¿no? Y lógico, cualquier persona que inicia en el evangelio pues es un bebé espiritual, y hay que ir paso a paso, hay que enseñarle la doctrina de la fe. Fue lo mismo con los corintios. Los corintios tuvieron, como les había dicho al principio, el privilegio de estar 1 año y medio con este gran apóstol, de recibir sus enseñanzas. Ellos fueron enseñados por él, y él los trató, les dio las enseñanzas seguramente básicas, fundamentales del cristianismo, con la esperanza, la ilusión de que ellos puedan seguir madurando y madurar en el camino de Dios. Y luego pasa que al 1 año y medio el apóstol Pablo se va, y cuando nuevamente tiene noticias, cuando ya estaba lejos de ellos, de estos nuestros amados de Corintios, él se da cuenta de que ellos no habían crecido espiritualmente, de que ellos continuaban siendo inmaduros como al principio, como cuando habían iniciado su carrera cristiana. Y es que a veces puede pasar eso. A veces yo escucho a muchas personas que te pueden decirte: yo tengo muchos años en el Señor. Algunos incluso te dicen con orgullo, ¿no? Yo soy de cuna,
cristiana. Tengo 10 años, tengo 20 años en el Señor. He sido enseñado por tal líder, por tal persona, pero siguen siendo inmaduros espirituales. No han crecido espiritualmente. Pero ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es inmadura espiritual? Dice Pablo, aquí vamos a volverlo: mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? Entonces, cuando hay en una iglesia, ¿cómo podemos darnos cuenta que un hermano es inmaduro espiritual? Cuando pues está con celos, con envidias, con peleas, con contiendas, con rivalidades, deteniéndose en algunos detalles, no enfocándose con su mente en Cristo, actuando o resolviendo problemas con criterios meramente humanos y no bíblicos. A eso podemos decir pues que no tiene la mente de Cristo. Ahí podemos darnos cuenta que no ha madurado espiritualmente y que es un inmaduro espiritual, tenga los años que tenga y haya sido enseñado por quien haya sido enseñado, pero es inmaduro espiritual. Y Pablo les exhorta a eso, a que puedan madurar. Y también hoy, amados hermanos, a que podamos dar pasos en esa dirección de poder madurar, de poder permanecer juntos en unidad, que eso es lo que Cristo quiere. Que todo aquel que tiene la mente de Cristo va a tener esa meta y esa mira de permanecer en unidad. Otro de los puntos que también vamos a tratar ahora es en cuanto a los siervos de Dios. Dice 1 Corintios 3, 6, 7, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, los versos 6, 7 nos dicen lo siguiente. Dice Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. En fin, aquí los corintios habían puestos o enfocado su mente en personas, en Pablo, en Apolos, en Pedro. Pero Pablo les dice: no se enfoquen, no pongan su enfoque, su mente, su meta, su mente en personas, porque nosotros, yo, Pablo, Apolos, Pedro, solo somos siervos, servidores de Cristo Jesús. Así es que cualquiera que esté en la iglesia, así tenga una responsabilidad mayor de ser pastor, anciano, de tener responsabilidades de liderazgo y otros nombres que se dan en las diferentes iglesias, pero cualquiera sea la responsabilidad, cualquiera sea el liderazgo que uno tenga, déjame decirte, querido hermano, que todos somos solo siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos los servidores de Él. Hemos sido llamados para poder trabajar en aquello que Él nos ha encomendado, y eso nos hace siervos. Entonces nadie es mayor o menor, todos servimos y tenemos que servir con humildad, tenemos que servir en unidad, tenemos que servir con agradecimiento a Dios. Y eso dice Pablo: yo solamente he sembrado, he echado la semilla. Pablo ha regado, pero Dios es el que hace crecer esa semilla en los corazones de las personas. Así es que Cristo, Dios, es el centro de nuestros pensamientos, es el centro de la iglesia, es el centro
del universo. Voy a pedir a Javier que pueda acompañarnos con una ministración para poder concluir en este tiempo. Somos entonces, como iglesia, hemos sido llamados a vivir en unidad, a poder servir a nuestro Dios y a trabajar en unidad, sin pleitos, sin rivalidades, sin envidias, sin celos, sin peleas, sino a trabajar con una sola mente, teniendo la mente de Cristo, teniendo como el centro de nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Y sabes, Él tiene que ser el centro, Él debe ser el centro de tus pensamientos, el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de todo lo que haces, porque Él es el centro también del universo. Y esto es importante, porque si no mantenemos la unidad en la iglesia, significa que no tenemos a Cristo Jesús como el centro de nuestros pensamientos o como el centro de nuestra propia vida. Somos llamados entonces a poder mantener la unidad, teniendo un mismo pensamiento y teniendo a Cristo Jesús como el centro de nuestros pensamientos. Mientras que nuestros hermanos a lo mejor nos van ministrando con una melodía, quiero hacerte algunas preguntas. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿es realmente Cristo el centro de tu mente? ¿Es realmente Cristo el centro de tu vida? ¿Es realmente Cristo el centro de tu familia? ¿Es realmente Cristo el centro de lo que haces? ¿El centro de tu trabajo? ¿El centro de tu ministerio? ¿El centro aquí de lo que haces en la iglesia? ¿Es realmente el centro de tus pensamientos? Te pregunto, ¿estás trabajando en aquello que Dios te ha encomendado? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás trabajando, dando todo de ti para trabajar en unidad? ¿Estás dando todo de ti para trabajar en armonía, para ponerte de acuerdo? ¿O estás a lo mejor perdiendo tu tiempo en detalles, en personas, y no enfocando la mente en Cristo? Mucho cuidado sobre todo en estos tiempos, en la realidad en la que vivimos ahora en el Perú. Cuidado con enfocarse con ídolos de carne y hueso, aunque no sean de la iglesia. Cuidado con enfocarse y con elevar a ídolos de carne y hueso, ya sea de la iglesia o ya sea de la sociedad, porque al único que tenemos que elevarlo, y al único que tenemos que darle la gloria y la honra, y al único que tiene que ser digno de tener todo nuestro enfoque, nuestro pensamiento, es Cristo, ninguno otro. ¿Cómo vamos con nuestro crecimiento espiritual? ¿Te has quedado a lo mejor todavía bebé espiritual? De repente tienes 5 o 10 años. No sé cuántos años tengas en el camino de Dios. Como dice Pablo, a lo mejor ya tienes los años como para ser maestro, pero sigues siendo un niño, un bebé espiritual. ¿Te quedaste así? ¿Cómo van tus relaciones con los hermanos? Si vas con celos, envidias, pleitos, rivalidades, todavía sigues siendo un bebé espiritual. Oremos entonces ahora para que Dios pueda ayudarnos a dar pasos de madurez, de fe, de crecimiento, a poder pedir, decir a Dios: Dios, quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida, para la iglesia. ¿En qué trabajo? Señor, quiero trabajar en aquello que tú me has encomendado, cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Mientras que Javier
nos dirige en una canción o con esta canción. Tú ora a Dios, pídele perdón si no has crecido espiritualmente y si no has dado todo de ti para permanecer en la unidad, para poder seguir marchando y creciendo en la unidad como iglesia, o también en tu familia, o también en los lugares donde te mueves. Vamos a orar y luego déjate ministrar por la alabanza, por la canción que Javier va a cantar. Amado Dios, quiero ponerte en esta mañana en tus manos. Quiero, Señor, pedirte, papá, que tú puedas escuchar los corazones de cada uno, Señor, de tus hijos. Quiero pedirte que tú puedas ayudarnos, Señor, a seguir como iglesia, Señor, unida, a pesar de lo difícil de estos tiempos, a pesar que no nos vemos, a pesar de que no podemos de repente saludarnos, darnos un abrazo, decirnos de repente cara a cara, Señor, que nos amamos. A pesar de estas dificultades, Señor, que vivimos en estos tiempos, yo te pido, Dios, que tú puedas ayudarnos a ser una iglesia unida, a seguir creciendo en unidad, a seguir trabajando para ti, Señor, en unidad, a no perder el tiempo a lo mejor en detalles, en cosas pequeñas, en desacuerdos pequeños, sino a enfocar nuestra mente, a tener una sola mente, y en enfocar nuestra mente en Cristo y en desarrollar, Señor, la mente de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que marcha hacia la unidad, a ser esa iglesia que cumple tus propósitos, Señor, en ti. Ayúdanos a crecer, a seguir creciendo, a seguir dando pasos de crecimiento espiritual y a trabajar como esos siervos tuyos en humildad y en amor. Ayúdanos, Padre, a convivir en armonía, a convivir, a ponernos de acuerdo en todo como iglesia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oro así. Amén. Y ahora, mientras que Javier entona esta canción, puedes tener un tiempo para ti de ministración y de hablar a Dios de cómo está ahora tu corazón frente a Dios, frente a la iglesia. Amén. Derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, edificando y rompiendo las barreras por amor, y me dio
clamamos hoy a ti, que pagaremos el precio de ser todos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber pensado desde el principio en nuestra unidad, porque esa, Señor, es la fortaleza de tu iglesia, en mantenernos unidos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por pensar en la unidad de tu iglesia, por pensar en mí, por pensar en cada uno de mis hermanos. Gracias por tu inmenso amor, porque me amas con amor eterno, pero también amas a cada uno de mis hermanos, Señor, con amor eterno. Gracias, Señor, porque ese amor que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones hace, Señor, que permanezcamos unidos, Señor, y hace que podamos, Señor, también mirarnos, Señor, con amor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu obra redentora en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oro así en esta mañana. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan una semana sumamente bendecida. Pero antes de despedirnos o antes de irnos, vamos a despedirnos con una alabanza. Así es que igual vamos a pedir ahora a Javier que pueda dirigirnos en una alabanza. Así es que muchas bendiciones para esta semana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos en el Señor. Y vamos a decirle otra vez que somos el pueblo de Dios. Para la gloria y la honra tuya, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Todos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Sí, Señor, tú nos das las fuerzas para seguir adelante como iglesia. Aleluya. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mueve y conmueve nuestras vidas, y por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Hasta el próximo domingo. Bendiciones para todos.